amigos? Bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20. Con Marcial Corrales, Carlos García Pastor y el gran equipo de colaboradores. Muy buenos días, muy bienvenidos amigos oyentes del Paralelo 20. Feliz fin de semana para todos. Bueno, varios invitados hoy en el programa y algunos con mucho prestigio porque se va a incorporar en la segunda mitad de nuestro Paralelo 20 la embajadora de Ecuador aquí en España, nada más y nada menos. Haremos una escala en nuestro avión virtual para que suba a nuestra primera clase, como no puede ser de otra manera, la excelentísima señora embajadora de Ecuador, Vilma Andrade. María Jiménez Latorre, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Tú me vas a acompañar hoy en este programa reforzando esa entrevista con la embajadora, porque creo que incluso os conocéis personalmente, ¿verdad? Nos conocemos personalmente, nos hemos visto en varias ocasiones y además es que la cocina ecuatoriana, la gastronomía en Ecuador es muy importante. Merece la pena. Mucho. Siguiendo con las damas, primero, nuestra gran viajera y pasajera de los mejores cruceros del mundo, Virginia López Valiente, que hoy nos hablará de una innovación por la que apuestan, yo diría que desde hace no mucho, las grandes navieras del sector de cruceros, que es tener su propia isla para hacer una escala. Qué cosa más curiosa, ¿no, Virginia? Bueno, es curioso, pero es algo muy habitual en los cruceros americanos, muy, muy habitual. Desde hace poco tiempo se han incorporado todas, pero es algo que las grandes compañías americanas comenzaron hace tiempo. Ellos empezaron primero teniendo como una especie de playa privada y terminaron comprando islas. Ahora la naviera que no tenga una isla no merece llamarse naviera. Hay que tener tu isla, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi amigo el gran maestro Anthony Blake con otro capítulo hoy sobre Egipto. En este caso hablaremos de los misterios del Bajo Egipto. Sí, señor, y además tenemos una anécdota para contar muy entretenida con respecto a nosotros mismos. Sí, ¿verdad? Sí. Porque vamos a cambiar el nombre. Vamos a cambiar a la sección. Vamos a cambiar el nombre a la sección porque parece ser que en YouTube hay un canal que se llama Ecos del Misterio y que tiene algo similar. Sí, y nos han llamado para decirnos, sí, por favor, y por tal, favor. oye, por favor. Si algo tenemos es originalidad, porque lo que tenemos es originalidad. ¿Y ya tiene nombre propio? Entonces, sí. A ver. Lo que nadie cuenta. Lo que nadie cuenta. Bueno, pues qué bien, que vamos por buen camino, ¿no? Eso lo aplicaremos a partir de la próxima semana. ¿Te parece? Venga, me parece estupendo. Y la próxima semana entraremos en lo que nadie cuenta. Lo que nadie cuenta. Y por teléfono, porque ella está en Bilbao, entrevistaremos a Marta Vegas, directora de Le Plan y Touring Club, que son esos tour operadores llenos de magia que tiene la Corporación Empresarial Labores, porque son los especialistas en mundos mágicos como los de Disney. Así que, amigos, este es el contenido que vamos a tener. Comencemos con buena magia con Marta Vegas de Le Plan y Touring Club, a la cual llamaremos ahora mismo por teléfono. Venga, empezamos. On the first part of the journey, I was looking at all the life. Un viaje diferente con Paralelo 20. Rocks and things, there was sand and hills and rain.
Marta Vegas es la directora de Le Plan y Touring Club, las marcas de Aboris que se dedican a la venta de los destinos Disney, que además están en campaña y es una de las campañas más relevantes del año, así que tomad buena nota, amigos, sobre todo los amantes de los parques temáticos de Disney y también de los cruceros, porque Disney, curiosamente, tiene sus propios barcos de cruceros. Tú, Virginia, que has estado navegando por medio mundo y yo diría que en casi todos los cruceros, ¿el crucero Disney es un sí, lo conozco, o es un casi que me falta? Conozco muy a fondo el producto desde el punto de vista de mi profesión. Lógicamente puedo escribir y describirlo, pero no he hecho un crucero. Todavía Disney. No te has montado en un barco No, de era Disney. esas cosas que tienes ahí diciendo, lo haré con mis hijos. Mis hijos ya son unos bigardos que ya no me van a acompañar. Por lo tanto, lo haré porque tengo curiosidad, porque de verdad que es un producto muy especial y que se diferencia de ¿Tienes los otros. curiosidad de levantarte, mirar al mar y que tengas al lado a Mickey Mouse, ¿no? Bueno, es que tiene que ser toda una experiencia. Pues te voy a presentar a Marta Vegas, que ya está al teléfono. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida a Paralelo 20. ¿Cómo estás, amiga? Hola, buenos días. Todo bien, ¿no? Encantada de estar aquí. Campaña por todo lo alto, cuéntanos. Estáis ahí en televisión con un spot de Disney París y he dicho que es de las campañas más relevantes del año que vais a tener. A ver, cuéntanos por qué. Normalmente Verano Mágico es una campaña muy importante todos los años. Está activa toda la venta de verano para todas las llegadas de junio a septiembre. Pero este año es más relevante que nunca porque este año, el 29 de marzo, hemos estrenado un nuevo mundo. Es verdad. No sé si os habréis enterado. Sí, el señora. mundo World of Frozen. El del Reino de las Princesas, ¿no? De Elsa y Anna, ¿no? El mundo de Frozen. Eso es. Qué bonito, qué No sé, bonito. para los que no conocéis, Disneyland París tiene dos parques. El parque Disneyland, que es el parque, el castillo de la Bella Durmiente, donde pues el parque clásico, el parque pues de nuestra época, de la fantasía, nostalgia, un poco más clásico. Y luego el antes llamado Walt Disney Studios, que ahora con esta incorporación de este nuevo mundo, World of Frozen, se ha renombrado y se llama Disney Adventure World. Es un parque pues más innovador. Tenemos toda la zona de Pixar, tenemos pues Campus Avenger, todos los superhéroes, y luego ahora World of Frozen pues, es un mundo pues muy inmersivo. En World of Frozen tenemos el mundo recreado, el pueblo de Arendelle, que es el pueblo de nuestras princesas Elsa y Anna. Podemos ver a Runa y más personajes por ahí, y tiene mucho que ofrecer. Oye, Marta, si antes necesitábamos, yo qué sé, más de un día, 2 o 3 días para visitar Disney, ahora con el mundo de Frozen también nos vamos a tener que tirar una semana, ¿no? Nosotros recomendamos 3 noches, 4 días de entradas, porque realmente si tienes que ver los dos parques con sus dos espectáculos nocturnos, que son increíbles, a cada cual mejor que el anterior, las cabalgatas que hay, montarte en todas las atracciones, más luego espectáculos que hay que son pues Mickey and the Magician, Together, Rey León, mínimo 3 noches, 4 días, que yo creo que es el tiempo fantástico para saborearlo y disfrutarlo. Sí, porque, a ver, yo conozco Disney en Orlando, no sé si María tú también lo conoces y Blake posiblemente, Virginia no sé si has estado por ahí, y allí casi necesitas una semana, ¿no? Para ver todo. Estamos hablando de otras dimensiones, hablamos ya de 4 parques temáticos, 2 acuáticos, y bueno, claro, eso, si quieres conocerlo todo, una semana. Si quieres los temáticos, mínimo un día por parque y te quedas cortito. Sí, sin lugar a dudas. Además, ahora en verano, mucho mejor porque las horas de parque son más largas. ¿No? Anochece más tarde. Bueno, entonces, puedes disfrutar mucho más. A que lo tenéis en cuenta eso también, Marta. Hombre, claro, nosotros ahora recomendamos mucho en la temporada de verano, pues tienen más horas de luz, más horas de parque, el parque está abierto. Disfrutas también, no solo los parques, hay una zona que es zona de Disney Village, que es una zona de boulevard que tiene tiendas, restaurantes, pues vas tranquilo. En verano, como ya las familias tienen vacaciones, ya deja de ser una escapada de 3 días, 3 noches, para pasar a combinarlo con París. Entonces ya se hacen unas vacaciones que son Disneyland París más París,
y ahí todo el mundo disfruta, se conoce todo. Y eso que algunos de los cruceros de Disney salen de Barcelona, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Magnífica oportunidad para adultos y chavales que también comercializáis vosotros, ¿no? Desde Le Plan y Touring Club. Sí, bueno, yo creo que los cruceros Disney sí que es un producto más desconocido que el resto, pero yo creo que es la joya, es sublime, es juntar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo mejor de los cruceros con lo mejor de Disney. En un buque Disney tienes pues una gastronomía increíble, es todo al detalle, los clubs para los niños, con lo cual los niños pues disfrutan desde los más pequeños hasta los más mayores porque tienen los clubs para todas las edades. Luego, espectáculos que tú crees que en un barco los espectáculos van a ser modestos y nada de modestos. Ahí tienes espectáculos pero como Broadway, pero es que te dejan de verdad con la boca abierta. Hombre, a ver, Marta, a mí me daría un poco de mieditis si paso por el puente de mando y veo al Pato Donald ahí. Sí. Doble I, ¿eh? ¿Te imaginas? A la capitana Minnie y a la capitana Mickey ahí, pero no te preocupes que está todo controlado. Voy a ver un poquito cómo está el puesto de mando y ves a Mickey Mouse. Una de las claves también, y no todo el mundo lo sabe, es que no es solo barcos para niños, es que la gastronomía está muy estudiada, ¿verdad? Claro, qué y bueno, los espectáculos, es que y de verdad que es un producto increíble para adultos. Sí. Eso es. Ahora en mayo y en julio hay salidas desde Barcelona, Mediterráneo, está el buque Dream, y luego en mayo y junio tienes alguna salida también con islas griegas, y luego también tienes Europa. Yo, por ejemplo, hice Fiordos. Y luego también, que habéis comentado al principio del programa, también tienen 2 islas privadas. Mira, con lo cual, en la zona de Bahamas tienen 2 islas privadas. O sea, es muy completo, tienen de todo. O sea, Disney es de los pioneros. Qué bueno. Sí. Bueno, ya sabéis, los amigos de Aboris, que no paran de innovar y de mantenernos al día con buenísimos consejos para que viajemos este verano y durante todo el año, por supuesto, ¿no? Hoy nos han presentado Le Plan y Touring Club con su campaña y novedades para visitar Disney París, y con Marta Vegas, la directora de los destinos Disney de la corporación empresarial Aboris, pues nos ha puesto un poquito más al día. La campaña ya está en marcha, ¿no, Marta? Sí, desde el 20 de abril hasta el 17 de mayo, así que hasta el 17 de mayo aprovechar todas las ventajas que tiene esta campaña para que este verano nos vayamos a Disney y además, como muy bien dice Marta, combinarlo con París. O sea, un viaje perfecto. Marta Vegas, muchísimas gracias por estar con nosotros y abrir el programa conmigo. Muchas gracias, amiga. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un beso. Enhorabuena. Chao. Paralelo 20. Bueno, amiga Virginia, ya que hemos mencionado el crucero de Disney, vamos a descubrir un poco más sobre el mundo de los cruceros, que es tu especialidad, y concretamente quiero saber más cosas sobre esa, yo decía nueva modalidad, porque para algunas navieras es nueva modalidad, pero para otras, como muy bien me ha corregido Virginia, pues llevan ya tiempo, ¿no? Que es tener su propia isla privada, donde en sus itinerarios por el Caribe hacen una escala o un atraque para pasar el día en esa isla, ¿no? ¿Cómo funciona el tema? Sí, correcto. Es verdad que hay algunas iniciativas de isla privada que son bastante más antiguas, pero es cierto que en los últimos años una de esas transformaciones más interesantes que hace esta maravillosa industria, que ya sabéis que yo adoro, ha sido el desarrollo de las islas privadas y destinos exclusivos. No es solo una tendencia, es casi una redefinición del producto, y explico por qué. En realidad, estas islas permiten a las compañías hacer algo clave, que es controlar toda la experiencia del pasajero, desde que embarca hasta que pisa tierra. El epicentro de este fenómeno, como hemos apuntado antes, está en el Caribe, y muy especialmente en Bahamas, donde se concentran algunos de los proyectos más avanzados del mundo. Se dice que las navieras compran islas, pero no es exactamente así. Son concesiones o alquileres del gobierno de Bahamas, pero eso sí, por 100 años como mínimo, en el mejor de los casos, ¿no? Uno de los ejemplos más espectaculares es Perfect Day at Coco Cay, que está desarrollado por Royal Caribbean. Aquí hablamos de un concepto casi de parque temático en medio del mar.
el parque acuático más grande del Caribe, toboganes récord, la piscina de agua dulce más grande de la región, zonas de playa completamente tematizados, globos aerostáticos y, por supuesto, áreas exclusivas con villas privadas sobre el agua. Es una experiencia muy pensada para el entretenimiento activo y para familias. Pero muy diferente, y este sí que es más reciente, es la propuesta de MSC Cruceros con Ocean Cay MSC Marine Reserve. Aquí el enfoque es más pausado y sofisticado. La isla, que era una zona industrial, estaba llena de chatarra, se ha transformado en una reserva marina con playas vírgenes, un faro icónico, actividades nocturnas muy cuidadas y una apuesta fuerte por la sostenibilidad. Yo creo, Virginia, que es una de las innovaciones también de MSC Cruceros, de que además fortifica, ¿no? Hace más sólido ese sello y esa apuesta por la sostenibilidad, porque es verdad que otras islas son más islas para divertirte y tal, pero MSC Cruceros ha creado también esa diversión, pero también se ha preocupado de que todo el fondo marino de alrededor de ese callo, de Cayo Cay, vuelva a surgir, vuelva a vivir y además de mantenerlo, ¿no? Efectivamente, y además allí en la isla hay un laboratorio de investigación. Sí. Marino, etcétera, y están recuperando especies. Por supuesto hay ocio, O sea, ¿Se puede comer, por ejemplo? ¿Tienen gastronomía? Por supuesto, hay restaurantes y tal. En todas las islas, por supuesto, hay restaurantes. Porque estas islas, Virginia, ¿qué llevan? Lo que tienes dentro del barco lo llevas a tierra, bueno, ¿no? en la mayoría de ellas, efectivamente, es una continuación, ¿no? de lo que puedes hacer en el barco y tienen muchas opciones gastronómicas, pero por la tarde, cuando se van los barcos, ya la isla se queda otra vez desierta, porque ahí lo que baja es el personal del propio barco a atenderte, ¿no? Digamos, en la isla. En MSC es distinto y ahora en algunas otras están ampliando los proyectos para que pueda haber más de un barco al día. Les han hecho muelles porque también están en una zona donde hay viento y a veces no se podía fondear para luego bajar, ya sabes, en los tenders y entonces están haciendo muelles. Para que no tengan que usar tenders, ¿no? Claro. Y para asegurarte el atraque, claro. ¿No? Porque ya que has adquirido ese viaje, quieres ir a esa isla, imagínate que luego llegas y te tienes que dar la vuelta porque no han podido llegar a la isla, ¿no? A atracar. Claro. Tú tienes toda la razón, ¿no? Es toda una innovación como un complemento a la industria de los cruceros, ¿no? Porque tú piensas en un crucero y dices, bueno, pues voy a estar navegando constantemente, voy a ir parando en sitios, pero es verdad porque ahora Royal Caribbean incluso en México, a la altura de Mahahual, el puerto de Mahahual lo va a convertir también en todo un puerto de Royal Caribbean. O sea, increíble. O sea, te vas a encontrar el mundo maya de Royal Caribbean allí exclusivamente para Royal Caribbean y es en la costa, es en el continente, ya no es isla. O sea, claro, esto es bastante habitual y bueno, Royal Caribbean y Carnival Group han sido los pioneros, claro, lógicamente, en esto, pero es bastante habitual. Y ahora están desarrollando otro producto que son los beach clubs privados, ¿no? De las propias navieras en diferentes sitios y lo han traído de Europa. Ahora habrían en Santorini también un qué sitio club, más bonito. Qué sitio más bonito que, ojo, ya sabemos que Santorini en verano es difícil de visitar en unas horas. Sí. Y a veces dices, pues ¿qué tienes que hacer en Santorini? Pues ¿qué es lo más bonito que puedes hacer? Pues también pasar un día de playa en un beach club y demás. Hombre, acercarte a tomar algo está muy bien, darte una vueltecita, pero luego reposar en la playa. Bueno, pues ya está, pues las navieras ya han apostado por ese negocio también. Hay que decir que Royal Caribbean hace ya muchos años que ellos apostaron por Haití, en la Badí. Ellos tenían su propia isla privada. Eso funcionó también. Los americanos, date cuenta que Estados Unidos es muy grande, hay mucho centroamericano, ¿no? De la América más, digamos, profunda, entre comillas, y no lo digo de forma despectiva, buscaban playa, mar, y entonces las navieras apostaron por este modelo y les ha funcionado. Y ojo, que los europeos estamos empezando a entenderlo y a disfrutarlo muy mucho. Como habíamos mencionado, Disney Cruise Line tiene Castaway Cay, ahora Lighthouse Point, que es un nuevo destino que incorpora cultura local y sostenibilidad como ejes centrales. Norwegian Cruise Line cuenta con Great Stirrup Cay, acabo de estar en la inauguración. Dentro del grupo Carnival tienes Half Moon Cay. En fin, hay más actores entrando en este modelo, como Holland America, como Princess Cruises y... dentro de otra evolución estaría Virgin Voyages, que es una naviera solo para adultos, lo hemos mencionado alguna vez. Ellos lo que tienen es un beach club también en Bimini
Pero este modelo destino controlado empieza a salir del Caribe y algunas compañías están explorando desarrollos ya en Oriente Medio, en Asia, incluso en el Pacífico. No siempre serán islas privadas en el sentido estricto, pero sí espacios diseñados específicamente para este cliente de cruceros. Pues eso que nos vamos a encontrar, amigos, que vamos a coger un crucero y una de las escalas va a ser en la isla privada de la naviera. Ya pues no está nada mal, todo es un lujo, planazo. Todo un lujo. Normalmente son parte de un itinerario, ¿eh? No es que todo el itinerario consista en irte a la isla, tú estás haciendo escalas en diferentes una de otros las lugares, escalas y una de las escalas es la isla privada y pasas un día. Y bueno, ¿por qué no? Dejas ya es más relajo, no es un día que ya no estás de excursiones, porque ya sabes que mucha gente dice que después de un crucero tiene que hacerse una semana de vacaciones. Sí, totalmente, acabas agotado. Pero es que es tan bonito. Ay, el crucero, uno de los productos con más éxito del sector turístico, sí señor. Gracias, Virginia. Muchas gracias. Bueno, amigos, nos vamos a ir un minuto solo a publicidad. Vamos a aprovechar porque vamos a empezar la segunda parte con la embajadora de Ecuador, que ya está aquí y vamos a recibirla. Y luego también con ese viaje que tenemos al Bajo Egipto, señor Blake. Lo que nadie cuenta. Nos vamos un minuto solo a publicidad. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Salobreña, donde el Mediterráneo se vuelve blanco y tropical. Un pueblo luminoso junto al mar, coronado por un castillo árabe. Entre historia, playas tranquilas y naturaleza viva. Aquí se vive despacio. Atardeceres, terrazas al sol, sabores del mar y la vega tropical. Salobreña no solo se visita, se siente. Descúbrela en turismosalobrena.com. Proyecto financiado con fondos europeos Next Generation. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales. La Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Costa del Sol, disfrútala. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. Salobreña, donde el Mediterráneo se vuelve blanco y tropical. Un pueblo luminoso junto al mar, coronado por un castillo árabe. Entre historia, playas tranquilas y naturaleza viva. Aquí se vive despacio. Atardeceres, terrazas al sol, sabores del mar y la vega tropical. Salobreña no solo se visita, se siente. Descúbrela en turismosalobrena.com. Proyecto financiado con fondos europeos Next Generation. Radio Marca. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Bienvenido, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Bueno, ahora todos en pie, que vamos a dar la bienvenida a la excelentísima embajadora de Ecuador en España, doña Vilma Andrade. Bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias, encantada en realidad de estar en este programa. Sé la amplísima audiencia que ustedes tienen, así que para mí fascinante poder llegar con un mensaje de mi país para tanta gente que nos escucha. Tanta gente y tantos ecuatorianos que hay en España que la estarán escuchando. Bueno, siempre cuando tenemos un gran personaje, una personalidad con nosotros, hacemos esta entrada. Así que me he sentido que estoy entrando al Oscar. Exactamente. Bueno, tenemos el honor de recibir en los micrófonos de Radio Marca a la embajadora de Ecuador, la excelentísima señora Andrade, Vilma Andrade, a la que agradecemos su presencia personal con nosotros, así que le doy de nuevo la bienvenida, embajadora. Me va a permitir, antes de
de hablar de su país, desde el aspecto más turístico, no extenderme mucho en su amplísimo currículum, de más de 30 años destacando tanto las labores de la vida privada como de la vida pública. Pero quiero destacar, si me lo permite, su gran compromiso con la defensa de los aspectos sociales enfocados a la mujer y a los grupos sociales más desfavorecidos. Y lo digo porque es algo que se hace en muchos países del mundo, pero que yo creo que en países hispanoamericanos siempre nos ha parecido que es una labor, permítame que lo diga, más valiente, ¿no? No sé si lo estoy viendo con acierto, lo que estoy comentando, pero yo creo que apostar por estos núcleos desde un gobierno, desde un ministerio, es como una apuesta mucho más valiente que otras. No sé si lo ve usted así, ¿no? Gracias, Marcial. Solo pedirte que me trates de tú, porque así va a ser un programa más ameno, porque a la final yo siempre digo que los cargos son transitorios, así que como embajadora seré un tiempo, porque yo no soy diplomática de carrera y como tú señalas un poquito, te lo agradezco. Pues vengo de un servicio público de muchos años y creo que es importante en países como el nuestro, como los países en desarrollo, que las diferencias para las mujeres eran muy fuertes. Ahora no podemos decir eso ya de Ecuador. Ecuador ha alcanzado niveles importantísimos de desarrollo para las mujeres, sobre todo por la normativa. Porque yo creo que en países donde hay una cultura patriarcal era necesario poner la ley para que se cumpla, para que las mujeres estemos representadas en el 50% en el Parlamento, en las decisiones incluso de los directorios, para que hoy tengamos un binomio hombre-mujer, mujer-hombre. Son normativas que yo las he planteado como parlamentaria y que he sido ponente de esas leyes. Pero igual en la Ley de Economía Violeta, que ayuda a que las mujeres puedan tener pues inserción laboral con las mismas facilidades que los hombres, porque en mi país sí se limita mucho en el ámbito privado y también en el público cuando van a contratar a una mujer. Averiguan si va a tener hijos, cuál es su proyecto de vida. Sí, pasa en todos los países. Exactamente. Entonces, la ley ampara, ayuda, protege y además incentiva a las empresas para que puedan tener rebaja de impuestos cuando contratan a mujeres. Y mucho más si es mujeres jefas de hogar o mujeres que vienen de universidades públicas, porque ahí se generan desigualdades. Que bueno, he estado en ese ámbito también apoyando a los niños, a las mujeres que sufren violencia de género. Creamos una ley para eso y también para los niños, para proteger. Así es que mucho me quedaría en ese ámbito, pero es un ámbito que me apasiona y que ahora lo llevo acá también en la embajada, para apoyar a las mujeres en estado de vulnerabilidad, a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y que puedan sentirse acompañadas. Hemos conseguido más de 18,000 becas para formación continua, para emprendimiento, para certificaciones laborales, para maestrías. España ha abierto las puertas al Ecuador en casi todas las universidades y agradezco muchísimo por ese apoyo. Qué bueno, yo estuve un poco indagando sobre su vida y me apetecía hacer esta introducción, valorar esta parte de su trabajo, que yo creo que es muy, muy importante y bueno, enhorabuena, embajadora. Y ahora hablando de turismo, hablando de Ecuador, aquí en este programa siempre hemos dicho que los españoles, desde la perspectiva viajera, yo creo que conocemos poco Ecuador y no sabemos lo que nos estamos perdiendo, embajadora. Sí, yo creo que el Ecuador es un tesoro muy bien guardado. Tenemos un país con 4 mundos, siendo tan pequeño y con rapidez poder ir a la costa del Pacífico con hermosísimas playas, con una gastronomía maravillosa, o estar en poco tiempo en los Andes con pues volcanes de nieves perpetuas y a la vez tener a poco tiempo la selva, claro. La selva maravillosa que además mantiene las culturas indígenas auténticas, que se puede encontrar ahí culturas y de pueblos no contactados. Nuestro país, por su tamaño, es el país más mega diversa del mundo y pueden igual hacer turismo de aventura, turismo de montaña, turismo de playa, turismo cultural, porque tenemos 2 ciudades patrimonio de la humanidad, que es Quito,
que fue el primer patrimonio declarado por la UNESCO, y también Cuenca, que asemeja mucho a Cuenca, Sí, porque a Cuenca tenemos, de España, sí, tenemos las casas colgantes, ¿no? colgantes, el barranco que le decimos nosotros, con 4 ríos maravillosos. Cuenca es preciosa, como Quito es el patrimonio igual cultural mejor conservado de Latinoamérica. Nosotros fuimos en época de la colonia Real Audiencia, no fuimos virreinato, pero sin embargo, si ustedes van a visitar Quito, ven ustedes el patrimonio religioso y colonial tan bien conservado y además vivo, porque la gente está viviendo en el centro histórico. No son fachadas que lamentablemente en algunos no es un monumento, es la vida, es el sitio más visitado, con unas plazas maravillosas. Y para adicional tenemos las Islas Galápagos. Que eso todo el mundo lo conoce. Eso sí, todo el mundo me dice, allá queremos ir, Galápagos queremos ir. Yo pienso que es otro viaje eso, sí. Porque no, la extensión yo creo Galápagos... que deberían hacer las dos, porque si hacen hay que hacer el las viaje, dos, claro. hay que hacerlo las dos, porque ustedes están en Quito y están básicamente en la mitad del mundo, y ustedes pueden vivir las sensaciones directas de lo que es estar en los dos hemisferios, ¿no? Y pueden ver cómo dan un sentido inclusive distinto del movimiento de la rotación del agua en un hemisferio que otro. Y eso lo pueden ver a 20 minutos de Quito. Así que tienen para descubrir. Y además en dos pasos. En 2 pasos. Es que son literalmente Bueno, Blay, pasos. tú has estado de gira por Ecuador. Yo he estado de gira. Bueno, lo primero de todo, los de Cuenca no son conquenses como aquí. Son cuencanos. Son cuencanos, que es distinto. Lo segundo, el ceviche es maravilloso. Bueno, ahora entramos en la gastronomía. La gastronomía es tema mío, ¿eh? Es tema de María. Ahora, lo que a mí personalmente más me dejó con la boca abierta es, estás en el centro del mundo, perfecto. Hay dos señores que te enseñan la diferencia entre el giro del agua en un lavabo. Entonces, te pones a la derecha y ves que el agua gira en contra de las agujas del reloj. Raro. Pero es que te vas... Raro, pero bueno. Pero es que te vas al otro lado y 2 metros... Es que son 2 metros de diferencia. Menos de 2 metros. Y el agua gira en sentido contrario. Y dije, mágico. Es mágico. Bueno, yo creo que la embajadora lo ha contado perfectamente. Quien crea esos diferentes mundos es la cadena de los Andes, ¿no? Que es que parte Ecuador por la mitad, justo por la mitad, y entonces efectivamente la parte de la costa es todo playas y tal, luego puedes subirte a la montaña, a los Andes nada más y nada menos, decir que ahí está el Chimborazo, que es la cumbre más cercana al cielo, más que el Everest. Si estuviera aquí Joaquín del Palacio nos lo explicaría, porque el Chimborazo es la cumbre montañosa del mundo más cercana del cielo, por la curvatura de la Tierra, evidentemente, ¿no? Cruzan los Andes y está la selva del Amazonas, ¿no? Sí. Y luego Galápagos, o sea, son 4 mundos espectaculares, totalmente diferentes unos de otros, ¿no? Yo a mí me dejó sobrecogido en Quito, en la iglesia de los dominicos, hay un Cristo que yo cuando llegué me quedé mirando para él y dije, ¿cada cuánto cambiáis al muerto? No he visto una realidad tan brutal, una auténtica obra de arte que dices, Dios mío, eso es sufrimiento y dolor lo que estoy viendo precisamente, pero clarísimamente. Oye, me la apunto para buscarlo, para buscarlo. Quito, Guayaquil y Cuenca son 3 auténticos filones que merecen totalmente la pena. Y lo de Cuenca, de las casas colgantes, a mí cuando llegué me las enseñaron, dije, pero estamos locos. Porque igual Loja es la provincia fronteriza con Perú, y tiene el valle. Y yo algún momento, porque aquí viví hace mucho tiempo, cuando mi marido hizo una maestría, íbamos en el coche y veo un letrero que decía 5 minutos o Loja, o 5 kilómetros. Le digo, pues vamos. Y cuando bajamos, es mirarle a Loja, a mi Loja de mi país. Sí. Y paramos en una tienda y venden, nosotros decimos roscones, que son los bizcochuelos puesto almíbar. Pues estaban ahí y es lo que en Loja se vende. Claro. Entonces, yo digo, a alguien lojano de España llegó
y dijo, esto es Loja. Y llevó los roscones. Tenemos lo mismo que Loja. Los mismos que Loja. Tenemos las muchísimas similitudes, pero claro, la diferencia quizás, tenemos otro color de piel. Bueno, pero el mestizaje, ¿no? El mestizaje fue muy fuerte. Claro. Nuestro fue muy fuerte. Y Guayaquil es un filón. Sí, por supuesto. Eso es ya la locura. Te vamos a dejar a ti que hagas el programa. No, que va, quita. Es que son recuerdos preciosos de mi a mí lo que me gusta de Ecuador es que era el mítico dorado, el dorado, ¿no? El dorado, qué bueno, cuánta mitología que hay ahí. ¿Qué perfil de turistas van o de visitantes van a Ecuador? Me imagino de otros países, ¿no? Que tendrán a lo mejor hasta posiblemente más visitas que los propios españoles, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos muy contentos de que hemos tenido un crecimiento con el turismo desde España, el 14% en el año pasado. Nosotros esperamos que este año sea mayor, pero el mayor grupo turístico son los millennials. Son de 18 a 29 años. Ese es el mayor grupo. Van por el turismo de aventura. Nosotros tenemos muchos ríos maravillosos para hacer tubing, para hacer kayak y entonces va muchísimo gente por aventura. Eso es los datos que tenemos. Y lógicamente las personas de mayor edad van al turismo cultural. Les gusta mucho el tema de nuestro patrimonio religioso y también, lógicamente, Galápagos. Pero en general, el turismo se mueve muchísimo a todo lo que es aventura. Tenemos bosques húmedos que están a 1 hora de Quito y que pueden hacer avistamiento de aves, pero las aves más desconocidas que están ahí, tenemos mariposarios, orquidiarios maravillosos que se los puede ver caminando por una pequeña localidad, por ejemplo, que se llama Mindo, que es parte, no es que se han sembrado para los turistas, no, están dentro de los árboles, colgados, las orquídeas, es un camino precioso y ahí van también a hacer la aventura, van y tenemos una gastronomía de tilapias, por ejemplo, en esa zona, donde pueden ir a pescar directamente. Entonces, creo que eso inquieta mucho a los turistas. Creo que la viceministra de Turismo de Ecuador, doña María José Reson, estuvo en Fitur, si no me equivoco, y tiene en su agenda internacional volver de nuevo a España, ¿no? La vamos a tener de nuevo aquí. Sí, ¿no? La vamos a tener aquí, también al ministro de Producción, que es el ente rector del Viceministerio de Turismo. Nosotros hemos concebido en qué es España una potencia, sin duda el turismo. Nosotros tenemos que aprender muchísimo de España. Estamos a punto de suscribir un memorándum de entendimiento que va a permitir no solamente el traspaso de experiencias, de data, de saber qué busca el ecuatoriano de España y viceversa, pero también para que pueda existir la innovación, la tecnología, el acompañamiento, y este memorándum, que es prácticamente una carta de navegación para hacer el turismo mejor, nosotros lo estamos aquilatando, porque ahí nosotros podemos aprender muchísimo de lo que ustedes están haciendo en el turismo rural, que está de alguna manera convirtiendo a esa, como ustedes llaman, a esa España vaciada, en un espacio de conexión, un espacio de que la gente quiere ver esa pasividad donde están los adultos mayores, pero que conservan con ese amor, con ese cariño, pues la autenticidad de sus lugares. Y nosotros tenemos quizás a la inversa, porque son destinos rurales donde está muchísima gente joven, donde se han quedado y que pueden llevarles a ver sus sembríos, los sembríos de las fresas, los sembríos de nuestras producciones agrícolas, que son maravillosas y que es parte de los destinos que tenemos que hacer. Les cuento que yo fui vicealcaldesa de Quito y yo fundé la Corporación de Turismo de Quito. Y entonces creamos las rutas turísticas. Una de esas rutas es la ruta de los volcanes, la ruta de las rosas, porque somos los mayores productores de las rosas del mundo, que son preciosas y que... Bueno, tenemos un ejemplo aquí, nos ha traído la
señora embajadora, unas rosas eternas, ¿no? Sí, son preservadas, sí, exactamente. Durarán son toda la vida, qué bueno, qué bueno. Y a mí yo sé de una que se va a alegrar. Lo que más me gusta, es lo que tenéis colocado en la etiqueta. Ponéis por un lado de dónde proviene, etcétera, etcétera, pero dice, el amor no se susurra, se grita. Qué bueno, me parece una belleza para entregar una rosa, de verdad. Bueno. Embajadora, es que ya sabe que la radio tiene el tiempo limitado, como decimos, 1 minuto, tiene 2 segundos en la radio. No quiero despedir esta entrevista sin hablar de Casa Ecuador, porque en el 2025 tuvimos la suerte de tener Casa Ecuador en la Feria de Arco, cosechando un gran éxito mediático y de convocatoria. Hay que contarles a los oyentes que no tuvieron la oportunidad de conocer Casa Ecuador, que es una experiencia inmersiva que muestra el arte, que muestra la gastronomía, ¿verdad, María? Que tú eres defensora Pero es que hay muchísimos restaurantes ecuatorianos de la cocina ecuatoriana, Madrid, muchísimo, ¿no? Precisamente por eso. Yo el otro día estuvimos en un acto en Aciren, donde se presentó un plato súper especial de la gastronomía de Ecuador, que se toman fundamentalmente en Semana Santa, y te puedo garantizar que había mujeres, además mujeres, porque a mí lo que me gustó es que había 50% hombres, 50% mujeres, y tú eres la vicepresidenta de Mujeres en Gastronomía. Sí, bueno, España, que además Raíz Ecuador nos ha premiado por nuestra labor y por trabajar conjuntamente, porque nosotros siempre apoyamos a Raíz Ecuador y Raíz Ecuador apoya a MEC, con lo que es un trabajo conjunto. Y Raíz Ecuador ha sido premiada en la FITUR de este año con el premio Excelencias, que es uno de los más prestigiosos de los que se dan en toda la feria de FITUR, que por cierto este programa, embajadora, también tiene un premio Excelencias. Fue maravilloso porque hay un esfuerzo de unidad. Raíz Ecuador abarca decenas de restaurantes de diferente tipo, no compiten, se apoyan y son mucho más fuertes y presentan pues nuestra gastronomía en grupo y con María estuvimos justamente, ella estuvo presente cuando elaborábamos un plato que se lo conoce como fanesca, que se lo realiza con 12 granos. 12 granos, porque se dice que son los 12 apóstoles y se fabrica, se elabora y lo servimos en Semana Santa, sobre todo en la sierra, la sierra ecuatoriana, y tiene un componente también español, porque es el pescado, el bacalao, ¿no? Va el bacalao que salado también, es salado, claro, ese le da el sabor como en España es el bacalao salado que lo desalan para gustar. ¿Cuándo regresa, embajadora? ¿Cuándo regresa esta casa temática, esta inmersión aquí a España de nuevo, Casa Ecuador? Regresa justamente en el marco de la Fórmula 1, que será en septiembre. Mira, buenísimo marco. Es verdad, porque eso va a conllevar muchísimo movimiento de turismo y todo, y Casa Ecuador va a estar aquí, van a estar ustedes invitados, con seguridad esperamos que ustedes puedan ir. Yo quiero esa experiencia inmersiva del Ecuador. Es maravilloso, estamos preparando ya todo esto, si bien lo hace una fundación Identidad Nacional, una fundación privada, se trabaja de la mano, público y privado, para mí ese es el éxito. TEON, ¿no? Que significa la Embajada de la Naturaleza, ¿no? Sí, nosotros tenemos una constitución que es la única en el mundo que establece derechos para la naturaleza. Nosotros somos país petrolero, país minero, nuestro país es rico en petróleo, en oro, en plata, en piedras preciosas. Entonces, cuando se va a hacer un proyecto, se tiene que hacer una consulta previa para que la gente que va a tener el impacto pueda pronunciarse, preservando la naturaleza. Claro. O sea, nosotros creemos que sí, los recursos naturales tienen que explotarse porque sirven para mejorar la vida de la gente, pero que la naturaleza tiene un derecho y tiene que preservarse para las futuras generaciones, para el mundo. Nosotros podemos ser esa estabilidad del equilibrio que requiere el mundo, con nuestra Amazonía, con nuestros páramos, con nuestros bosques. Entonces se busca mucho proteger. De Casa Ecuador se quiere también transmitir a quienes asisten ese compromiso que pueden tener con la naturaleza en el mundo. Entonces ese es el eje articulador, pero que lógicamente convoca a todos, convoca a gente de redes sociales, a influencers, pero también
a los ecuatorianos que viven aquí en España. Oye, que en Casa Ecuador va a haber cata de chocolates, ¿eh? Tú que eres una experta en cacao. Tú que eres una experta en cacao. Yo te aviso ahí para... El mejor cacao del mundo viene de Ecuador. Es el cacao de origen. Y vamos a aprovechar para dejarte, Marcial. Esta es un... ¡Qué bueno! es un champán de chocolate, es champán delicioso. De chocolate. Para que festejen y festejemos cómo tú has crecido tu programa. Y aquí vienen ricos chocolates, quiero entregarte. Bueno, qué regalos, qué presentes. Muy bien, muchas gracias, embajadora. Bueno, y recordarles que en el Ecuador ya está probado científicamente el origen del chocolate ya elaborado, cultivado, es del Ecuador, 5.500 años. Se fue descubierto en Palanda y tenemos ese orgullo de que el mejor cacao, el cacao fino de aroma, viene de Ecuador. Bueno, yo estoy muy contento de tenerla, porque sé que muchos ecuatorianos son buenos seguidores de Marca y de Radio Marca. Futbolísticamente recordamos al buenísimo Antonio Valencia, ¿no?, que ha sido un mito del fútbol ya retirado. Pero a los que somos del Atlético de Madrid, como yo, nos gusta mucho... tú también, ¿verdad, Virginia? Nos gusta mucho William Pacho. William Pacho. A ver si lo podemos pillar de defensa. Sería maravilloso. Bueno, eso es para otros programas. Nosotros hablamos de turismo y de gastronomía. Así que, bueno, ha sido un placer tenerla con nosotros. No, yo encantada, sí. Me ha pasado el tiempo. Bueno, tenerte por favor, sí. Y espero pues que el chocolate ya lo disfruten y que vayan al Ecuador. Bueno. Les esperamos. Vilma Andrade, embajadora de Ecuador aquí en España. Con Anthony Blake. Señor Blake, seguimos con el segundo capítulo de tu viaje a Egipto, y ya vimos la semana pasada algunas curiosidades del Alto Egipto, y si alguien se lo perdió, pues que entre en la web de paralelo20.es, que ahí están todos los audios, todas las entrevistas que tenemos aquí, y por supuesto podéis tirar de hemeroteca con el Alto Egipto de Anthony Blake. Hoy nos quedamos con esa región de Egipto que va desde el Cairo hasta el Mediterráneo, ¿no? El Bajo Egipto. Del Bajo Egipto, hombre, pues sinceramente en este viaje magnífico que hemos hecho esta Semana Santa, del Bajo Egipto conocimos poco, pero quizá conocimos lo más importante, que es la pirámide más antigua de todas, que es la famosa pirámide escalonada de Saqqara. Saqqara, claro. A ver, oficialmente es la primera pirámide de la historia, y parece ser que a partir de ahí ya empiezan a elaborar otra historia, no sé qué, bueno, en fin. Pero lo sorprendente es que debajo de esa pirámide hay kilómetros de túneles. Hay todavía cámaras cerradas y hay pasadizos que no te llevan a ningún lado. ¿Y se saben para qué era? Es que es lo que pasa con Egipto. Que nunca se sabe. Es que nunca se sabe, porque es que les falta tantísimo por descubrir, que los métodos de construcción, los métodos de los porqués, los métodos de las escondidas, eran perfectamente conscientes que en cuanto enterraban a uno llegaban los saqueadores a intentar llevárselo todo. Total. Entonces tenían que engañar de muchas maneras, y es absolutamente apasionante. Es una pirámide que, a propósito que tenemos aquí a la señora embajadora de Ecuador, se podría parecer mucho a cualquiera de las pirámides que encontramos en todo el mundo hispanoamericano. Es decir, es una pirámide escalonada, pero no tan limpia como las que podemos encontrar en Sudamérica. No, esta está como llena de polvo en las esquinas, como si hubiera sido tapada por la arena del desierto y después la hubieran encontrado y la hubieran vuelto a limpiar. Algunos arqueólogos admiten que no entienden completamente cuál es el sentido y el complejo que tiene todo esto interior, y luego las estructuras que aparecen dentro de la propia pirámide es como si Saqqara no hubiera sido un inicio, es como si hubiera sido
la reutilización de algo más antiguo, pero es que seguimos en lo mismo. Faltan como 175, 180 faraones por descubrir. Sí, es increíble. Y lo increíble, que, y como no, es que a mí solamente el guía me hacía un comentario. El día que se descubra una tumba de un faraón que haya estado más de 20 años y que no haya sido tocada, probablemente encontraremos cómo se fabricaba y cómo se construía todo aquello que ellos construían. Sabes que Egipto es uno de los países más robados del mundo. Sí, sí. Y por si otras hay algo, potencias, por otras potencias. Por otras potencias. Y si hay algo que a mí personalmente me revela, me pone entre comillas, de mal humor, ¿para qué te voy a engañar? La piedra Rosetta. Vamos a ver, la piedra Rosetta es la primera vez que se encuentra en distintos idiomas, uno de ellos el griego, el significado de los jeroglíficos. Claro. Es decir, es el primer, por decirlo de alguna manera, el primer diccionario. Champollion, efectivamente. En la época de Napoleón. Pues eso, si lo quieres ver, no hace falta que vayas a Egipto. Vete al Museo Británico. De Londres. Y te puedo asegurar que en el Museo Británico vas a ver un montón de joyas egipcias que yo personalmente y sinceramente desde aquí me encantaría que se le fueran devueltas al gobierno correspondiente, porque el nuevo museo del Cairo es una auténtica maravilla. Y cuando te quieres dar cuenta... Te envidio, porque yo conozco muy bien Egipto, incluso he tenido una casa, como tú muy bien sabes, en el Mar Rojo, y no conozco el nuevo museo del Cairo, y tú sí. Pues sí, te envidio. Pues sí. Yo también lo conozco. ¿Sí? Pues os envidio a los dos. Bueno, a los tres, porque a María también. Yo también, además, lógicamente. Cuando te quieres dar cuenta, tú empiezas a caminar por el museo y cuando te quieres dar cuenta, te asomas al borde y dices, ¿pero en qué piso estamos? Sí. Claro. Estás en el 7º piso y no te has enterado de que has subido 7 pisos. Increíble. Y luego tienen una historia muy... Y además han podido poner todo lo que en el antiguo... Exacto, no podían poner porque museo, no tenían espacio. Que lo han dejado abierto, que el otro no está cerrado. El otro sigue también, pero han podido sacar todo lo que tenían, o sea que vamos a ver tesoros totalmente nuevos, ¿no? Un apunte solo, hablamos en el programa anterior que el esplendor de Egipto estaba en el Alto Egipto. ¿No? Aquí en el Bajo Egipto tú dices que hay menos cosas. Estamos hablando de Giza, ¿no? Posiblemente el sitio de las pirámides, Saqqara y el Cairo, ¿no? Y el Cairo. Y luego posiblemente Alejandría, si nos vamos al Mediterráneo. Luego tienes también otros lugares, pero lugares en donde, por ejemplo, hay una parte que está en la propia ciudad del Cairo, en donde de ese pueblo solamente queda un monolito. Punto. No hay más. No hay más. Bueno, los romanos luego, ahí también hicieron mucho daño. Ciudades que desaparecieron por el limo del propio río, es decir, la propia vida mató vida para poder seguir teniendo más vida. La siguiente vais a flipar, porque cuando hablemos de la ciudad de los Cairo. Muertos, en la ciudad del Cairo... ¿Cuánta gente hay en el Cairo? 25 millones. Más 7 millones. Alrededor, ¿no? 25 más 7 25 millones más 7, poco, estamos hablando de 32. Yo empecé a contar... No, perdona, yo cuando estuve en el Cairo empecé a contar todos los que veía y yo digo, pues aquí hay 60 millones. Y multiplicaste por metro cuadrado. Bueno, hay que decir que el Bajo Egipto es la zona mejor comunicada de todo Egipto, donde están los aeropuertos internacionales, es decir, es la parte el delta, más moderna. Es Alejandría, es etcétera, etcétera. Pero vamos, para que quede claro qué es lo que significa la piedra Rosetta. La piedra Rosetta existe en 3 idiomas, que es el jeroglífico, que es el egipcio, el demótico, que es como si fueran especie de clavitos, y el griego. Entonces, no son traducciones exactas, hay variaciones, hay omisiones, hay cambios de tono, pero vamos, algunos de los investigadores piensan que realmente es la existencia del primer diccionario que nos permite llegar. Eslogan, amigos, que dice pura vida, y ese eslogan es una manera de vivir, es un concepto filosófico que va asociado a un país determinado. Ese país es Costa Rica.
Costa Rica, tierra de pura vida. 5 Estrellas Club, que son especialistas en América Central, en colaboración con el Instituto Costarricense de Turismo, nos presenta este destino donde la naturaleza desborda cada rincón, donde se combinan paisajes únicos con una calidez humana inigualable. 5 Estrellas Club tiene salidas semanales para viajar a Costa Rica y lo ideal es visitar la capital, San José, donde se inicia tu viaje y donde descubrirás riquezas como su Teatro Nacional, por ejemplo, sus mercados y lo que es la vida diurna y nocturna de una ciudad llena de cultura y sobre todo muy buena gastronomía. Y luego a disfrutar de la aventura, viajando hacia los volcanes. Impresionante el volcán Arenal o el volcán Irazú. Visitando además paraísos para las tortugas marinas que desoban en sus playas. No te pierdas los bosques nubosos o los rincones con aguas termales, una selva con cataratas escondidas y también divertida, con tirolinas. Fijaros que la selva tropical de Costa Rica es el 6,5% de la biodiversidad mundial, donde habita el jaguar, los tucanes y un animal que no se ve en otras partes del mundo, pero sí en Centroamérica, el perezoso. Si hablamos de playas, Costa Rica tiene más de 600 playas y en 2 océanos diferentes, en el Atlántico y en el Pacífico. Te va a encantar Tortuguero, por ejemplo, y otras muchas playas que son ideales para surfear. Y para los que valoramos mucho la gastronomía en un viaje, pues la de Costa Rica es rica, es auténtica y refleja toda su diversidad cultural. En definitiva, hablamos de un país diferente, verde, lleno de vida, al que 5 Estrellas Club te recomienda visitar y te lo pone además muy fácil con su campaña que se titula Empieza a vivir, y con hasta 800 euros de descuento en tu viaje. Toma nota. Una campaña que está abierta hasta el 30 de abril, ojo, hasta el 30 de abril, y con salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia. Ve a tu agencia de viajes y pide toda la información y recuerda, empieza a vivir en Costa Rica con 5 Estrellas Club. Bueno, pues nos vamos, Blay, muchas gracias por este viaje por el Bajo Egipto. Virginia, gracias por traernos las islas de los cruceros. Un placer, aquí como siempre. Al estudio. Tú querías comentar algo rápido, sí, ¿no? Yo digo que para los que estáis en Madrid hoy hay un planazo que es del campo madrileño a tu mesa. Es abierto al público, es gratuito, empieza a las 10 de la mañana, vamos, ahora, y es hasta las 7 de la tarde. Está en la Plaza de Toros de Madrid y toda la gente del campo viene a traer sus productos y a venderlos directamente al consumidor para ir con niños, para comprar la cesta de la semana, y yo creo que es un planazo. Y Vilma Andrade, embajadora, muchas gracias por el honor que nos haces estando aquí en los estudios de Radio Marca, que a partir de ahora es tu casa. Cualquier cosa que quieras contar de Ecuador, tenemos una amiga común que es Vivian, y tú contactas con Vivian contacta conmigo, y aquí Ecuador tiene un trocito de nuestro corazón. Muchísimas gracias. Y ustedes tienen el corazón del Ecuador, porque la verdad este programa es maravilloso y nos ha dado una gran ventana para el país. Gracias. Gracias, Marcelo. Nos vamos, amigos, hasta el sábado que viene. Chao, chao. El deporte es nuestro. Radio Marca.